de este curso de psicología educativa. El tema que vamos a trabajar es gestión del aula y resolución de conflictos. ¿Ok? Muy buenas noches con todos los que se están conectando de manera puntual. Excelente. A ver, vamos a iniciar. Parte de este proceso de gestión del aula y resolución de conflictos, lo que vamos a trabajar el día de hoy es revisar los objetivos, el aspecto de contribución, en qué contribuye el aspecto de gestión de conflictos, ¿no? Los principios de la gestión del aula, las estrategias, enfoques para esta acción de resolución, cómo crear pues un clima de aula positivo, qué pasaría si es que existe un caso de conflicto dentro de una institución educativa, el famoso triángulo dramático para resolución de problemas y el caso práctico. ¿Ok? Muy bien, recordemos pues que parte de la clase pasada hemos revisado todo lo relacionado a necesidades educativas especiales, ¿no? Y las dificultades de aprendizaje. Parte de esto implica también el aspecto de conocer cuál es el entorno dentro de esta comunidad educativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este proceso de gestión como tal es necesario realizar algún tipo de intervención temprana para poder reconocer las necesidades de los estudiantes. Entonces, uno de los objetivos es la intervención temprana, pero se puede identificar y abordar los problemas de manera temprana, ¿no? Estos problemas no solamente están enfocados en las necesidades de cada estudiante, sino en las necesidades de cada grupo. Cada grupo como tal tiene una serie de necesidades. Entonces, la intervención se da de manera grupal. Los famosos programas de educación emocional, ¿sí? A nivel público, aquí en el Perú existen estos programas de educación emocional en donde se implementa parte de la malla y se les asigna actividades a los tutores para que puedan desarrollar en el aula. Y de esta manera, de alguna forma, influyen en los estudiantes o los motivan a tener este tipo de aprendizaje en gestión de emociones, el aspecto de lidiar con los problemas, la situación de frustración que de alguna manera tiende a ser muy limitante. Posteriormente, se habla acerca de una consejería escolar. Esta consejería escolar, de alguna forma, ofrece servicios para que los estudiantes puedan tener un espacio donde puedan expresar sus preocupaciones. Lo que se hace, de alguna manera, es implementar algún tipo de prueba que se trabaja de manera de manera general a todos los estudiantes. Esto lo hace el psicólogo educativo. El psicólogo educativo orienta a los tutores para que se les pueda aplicar una prueba psicológica a los estudiantes y ellos lo puedan resolver para poder identificar cuál es la dificultad. Esta famosa prueba mide el aspecto socioemocional y abarca distintas áreas: comunicación, autoestima, asertividad, empatía, la resolución de conflictos. Entonces, una vez que ya se tienen los resultados, empiezan a realizar la selección. ¿A qué selección se refiere? Por ejemplo, se puede trabajar con estudiantes que tienen dificultades en el reconocimiento de sus emociones y para esto se evidencia una autoestima un poco deteriorada, ¿no? Baja autoestima en algunos casos. Entonces se hace un taller de regulación de emociones o un taller en donde se pueda implementar el aspecto de autoestima como título, ¿no? Conociéndome, por ejemplo. Se les empieza a llamar a todos los estudiantes de primero, de segundo, de tercero. Dependiendo de la población, se puede trabajar con ellos. Normalmente se trabaja de primero y segundo, tercero y cuarto y aparte quinto año de secundaria, sobre todo por los rangos de edad. Todo este proceso es lo que haría un psicólogo educativo en los primeros meses del año,
¿no? Del año o del ciclo. Primer, segundo mes, exclusivamente diagnóstico. Después de realizar este diagnóstico viene el proceso de intervención como tal, donde se trabaja con los talleres específicos, en grupo. Estos talleres se aplican o se realizan dentro del entorno, dentro de la hora de clase. No, me parece que lo citan minutos antes de la hora de ingreso o minutos después, incluso en algunos ambientes se queda en la hora de salida, o dependiendo del horario de tutoría, se trabaja dentro de ese horario de tutoría. Sí, se pone a prueba el programa y finalmente se hace una consejería individual para que el estudiante pueda reconocer estas estrategias. De eso se trata, parte del tema del día de hoy, ¿no? El aspecto de gestión de conflictos. ¿Cuál es la contribución? Primero es mejorar el clima del aula, ¿sí? Cuando hablamos del clima, es la interacción que se puede generar dentro de este entorno. Dentro de este ambiente está no solamente los docentes y los estudiantes, sino es la interacción que se pueda generar entre los estudiantes. Los estudiantes puedan sentirse seguros, respetados y puedan comentar acerca de sus propias experiencias, en qué momento se sienten mal, en qué momento creen que pueden manejar ciertas situaciones de forma específica, ¿no? De alguna manera, esto hace que la comunicación mejore, tanto con el tutor y los estudiantes como con los otros docentes. También contribuyen a aumentar la motivación. Recordemos pues que el estudiante en la mayoría de ocasiones no se siente motivado, ¿no? Incluso preguntan, pero ¿para qué estoy yendo al colegio? No entiendo, ¿para qué estoy interactuando? ¿Para qué estoy realizando estas acciones? ¿De qué me va a servir en un futuro? ¿No? Entonces, parte de esto implica aumentar la motivación para que ellos encuentren un sentido, ahí está parte de la teoría humanista, ¿no? Un sentido de su vida. Y el compromiso con los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. Algunos se sienten muy frustrados porque no saben si realmente pueden llegar a realizar ciertas acciones específicas en donde se tenga que interactuar con otros, ¿no? Y el proceso de enseñanza pues, puede ser incluso un poco limitante para ellos por sus propias necesidades. Esto también ayuda a desarrollar habilidades sociales, habilidades emocionales, como el aspecto de comunicación, empatía, la resolución de problemas y reducir la disrupción y ausentismo escolar. Recordemos que existe una gran deserción de estudiantes dentro de este periodo, incluso en este último año 2024, eh, existe todavía este ausentismo escolar, ¿no? Algunos estudiantes faltan de manera consecutiva, otros lamentablemente no logran realizar ciertas actividades a tiempo, llegan tarde constantemente. Entonces, la acción es, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que este estudiante pueda llegar temprano? Primero es tratar de conocer el entorno, por ejemplo, ¿no? El aspecto de llegar tarde también está vinculado con el clima laboral, el clima, digo, del aula, ¿no? Como docente, si uno llega tarde, se está dando pues una muestra de acción, de actividad que no es la adecuada, ¿cierto? Como estudiante, si llega tarde, va a estar interrumpiendo el horario de clase. Entonces, cómo uno puede interactuar? Les comento que en el centro educativo en donde estuve realizando asesoría, ellos implementaron un programa de plan lector, en donde se trabajaba con los estudiantes que llegaban tarde. Los que llegaban tarde se les asignaba solamente una cara en donde se trabajaba un cuento, una fábula, y ellos tenían que leer. O sea, llegabas tarde, te entregaban tu fábula, tu hoja, solamente una cara, con uno o dos párrafos como máximo, leían y explicaban qué era lo que entendía, ¿no?
Entonces, una vez que explicaban al auxiliar que estaba encargado de ese ambiente, pasaban pues al aula. La duración máxima para hacer esta prueba era de 10 minutos. Bueno, no era una prueba, era como un plan de lectura y comprensión. Implementaron, transformaron. ¿Por qué? Porque el tipo de medidas correctivas que estaba aplicando, se aplica incluso ahora en las instituciones públicas, es castigar al estudiante o dejarlo sin hacer nada en un ambiente, ¿no? Hasta que termine la hora de clase porque ha llegado tarde, o lo mandan a hacer planas, o lo mandan a hacer algún deporte, alguna actividad física. Entonces, no están aprovechando ese tiempo, ¿no? Si bien es cierto, están llegando tarde, se debe conocer cuál es la situación del estudiante. Muchos estudiantes referían que llegaban tarde porque tenían que dejar primero en el colegio a sus hermanos pequeños. Entonces estaba un poco lejos y tenían que llegar al lugar. Y cuando llegaban al lugar ya llegaban 8 y 10 de la mañana aproximadamente, ¿no? Entonces no lo podían dejar más temprano su hermanito porque la institución también abría un poco tarde, la institución de inicial o de primaria, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones está también el aspecto de la empatía. Si bien es cierto que están realizando ciertas acciones y demás que tratan de involucrarse con medidas correctivas, el aspecto de transformar e implementar algo completamente distinto hace que el estudiante eh, tome conciencia, ¿no? De alguna manera se adapta a la situación y dice, ok, ¿qué es lo que estoy aprendiendo de? Por eso es que le daban cuentos, fábulas, relacionados exclusivamente a ciertos aspectos, ¿no? Puntualidad, responsabilidad y demás. Y de esta manera disminuyó considerablemente disminuyeron las tardanzas en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y en el último trimestre, sobre todo en los últimos meses, sí, eh, se mantuvo, incluso aumentó un poco, pero la metodología no varió, ¿no? Incluso se fue transformando. Y me parece que de eso se trata. El aspecto de tratar de resolver algún problema implica este problema se está incrementando por la falta de estrategias. ¿Cómo es que se puede realizar o qué acciones puedo realizar como docente, como personal de una institución educativa para que se pueda implementar y mejorar ciertos resultados que no favorecen al estudiante? Recuerden que el proceso de este proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra vinculado pues con el tiempo también, ¿sí? ¿Cuánto tiempo requiere el estudiante para aprender? ¿Cuánto necesita de este tiempo para poder realizar una acción? Y si es que empieza a llegar tarde, por ejemplo, entonces no va a poder terminar su actividad. Aquí tenemos algunos principios de la gestión en el aula. Por ejemplo, tenemos el aspecto de planificar. ¿Cuántos de ustedes, si es que son docentes, si son psicólogos, si brindan charlas, si brindan talleres, si están en contacto con otras personas, con parte del grupo humano, ¿no? ¿Cuántos planifican realmente qué es lo que van a decir, qué es lo que se va a hacer? ¿Cuántos planifican? Porque primero está el aspecto de planificar, ¿sí? Después de planificar viene la evaluación y reflexión, ¿no? Yo planifico y realizo un programa específico o sé qué es lo que se va a trabajar en el aula, pero al mismo tiempo necesito realizar un proceso de evaluación y reflexión al final para poder entender y saber, sobre todo, si es que el estudiante realmente ha podido comprender lo que he querido transmitir, ¿no? Ahora, existen normas, existen expectativas, porque la expectativa es que se conecten, por ejemplo, si están en clases virtuales, se conecte el 100% de estudiantes. Expectativa. Realidad, se conecte el 80%. Si estamos en clases presenciales, que me presten atención y que terminen la actividad, lo ideal es el 100% de estudiantes, ¿no? El 100% de estudiantes debería terminar la actividad.
Pero esa es mi expectativa, pero la realidad es que no lo termina el 100%. En muy pocas ocasiones realmente terminan los estudiantes de hacer la misma actividad en el grupo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones? ¿No? Está el aspecto de comunicar. Por eso es que al finalizar siempre hay como una escalera de metacognición, ¿no? La famosa evaluación metacognitiva, para saber si es que se ha podido comprender o no. Si forma parte de algún problema, por ejemplo, dentro del aula, si hay algún problema dentro del aula, el aspecto de comunicar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Se le motiva al estudiante a participar y a comentar qué es lo que realmente está sucediendo. Porque muchos estudiantes se quedan callados porque sus propios compañeros dicen, no le vayas a decir nada al profesor, ¿no? Se quedan en silencio. Entonces, ¿cómo tratamos de transformar eso? ¿Cómo tratamos de cambiarles ese chip que no está, ellos piensan que los van a sancionar y por eso no tienen que comentar lo que está sucediendo? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Sí. La gestión del comportamiento está involucrada con las medidas correctivas. Si el estudiante ingresa con un tipo de conducta que no es la adecuada, se muestra desafiante, empieza a responder a las personas mayores, no tiene respeto hacia la autoridad inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando y cómo es que se puede modificar ese tipo de conducta? ¿Sí? ¿Cómo es que podemos llegar a concientizar ciertas acciones? Finalmente, el clima del aula. Si todos están de acuerdo con realizar una acción específica o ponerse de acuerdo para hacer algo, entonces tendrían que ejecutar esa acción. Ojo que el clima del aula también está relacionado con ciertos aspectos. Por ejemplo, si yo observo que un estudiante está eh, de alguna forma está molestando a sus compañeros, ¿no? Le pone apodos y demás. Y los demás se ríen. Lo que se está ocurriendo es reforzar la conducta. Y este estudiante que empieza a cometer algún tipo de agresión verbal hacia los demás, va a seguir haciéndolo. Para el aula, los compañeros están siendo cómplices de esta agresión porque se están riendo, están reforzando la conducta. Entonces, se tiene que conversar con el aula para que este tipo de acciones no se repitan, ¿sí? Para que sean empáticos y realicen pues actividades, por ejemplo, de ponerse en el lugar de la otra persona. Esa actividad que vimos, el de ponerse en los zapatos del otro, y les comenté creo acerca de los carritos que había mandado a hacer una profesora ya. Ese tipo de actividades sirven para que todos tomen conciencia, todo el aula tome conciencia de las acciones que están realizando los demás. Y no está bien el aspecto de quedarse callado, ¿sí? Estos son los principios que se dan en la gestión del aula, ¿ok? Ahora, ¿existen distintas estrategias? Sí. Estrategias y enfoques para la resolución de conflictos. Sí, hay distintas estrategias. Por ejemplo, está el aspecto de la negociación. Negociación es cuando ambos encuentran un punto medio y llegan a un acuerdo. Aquí no interviene nadie, simplemente están las dos personas que tienen un conflicto y normalmente el conflicto se debe por las diferencias que se pueden encontrar, ¿no? Las dos personas que están teniendo este problema, este conflicto, y hacen una propuesta. Ambos hacen una propuesta y llegan a un acuerdo. ¿Ok? Este es el aspecto de negociación. La mediación es cuando ya se involucra a un tercero. ¿Por qué? Porque este tercero es neutral, facilita la comunicación. Existe un conflicto, existe un problema y aparece, surge el tercero. El tercero, que es neutral, va a tratar de encontrar una solución que ambos acepten, sin beneficiar a ninguno de ellos, sino escuchar ambas partes y dar una solución o brindar opciones de solución para que ellos tomen la decisión.
¿Quién vendría a ser en este caso el mediador? La tercera persona sería el tutor, ¿no? O el docente, o alguna persona que no forme parte del conflicto, ¿ok? En el caso del arbitraje, aquí hay un tercero que va a tomar una decisión para resolver el problema. ¿Cuál es la diferencia del mediador? El mediador les ayuda a buscar soluciones, escucha a ambas partes, ¿ya? Y les ayuda a tomar una decisión sin beneficiar a ninguno de los dos. Es decir, ambas personas que forman parte del conflicto van a, de alguna manera, van a tomar la mejor decisión para este tipo de conflicto, ¿no? Entonces, les ayuda a encontrar una solución. Les dice, ¿y qué les parece si esta solución es así, es así, es así? Y las personas que forman parte del conflicto van a llegar a dar, pues, con la solución real, ¿no? Y van a decir, ah, bueno, me parece bien, no sé a ti qué te parece, ok, sí, lo solucionamos. Ese es el mediador. A diferencia del arbitraje. En el caso del arbitraje, aquí hay un tercero. Y el tercero, o sea, en este caso, por ejemplo, puede ser el docente, el tutor, toma una decisión. ¿Sí? Para resolver el problema toma una decisión y simplemente dice, esto es lo que se tiene que hacer. Ese es el arbitraje. Esta es la solución. Eso es lo que dice el arbitraje. El arbitraje refiere que se toma esa solución, ¿ya? Y quien la toma es el tercero. Es una decisión posiblemente, bueno, lo ideal es que sea de forma imparcial y esta es la persona que toma la decisión, ¿sí? A diferencia del mediador que les ayuda a tomar una decisión, que les brinda opciones. ¿Por qué les comento esto? Porque dentro de la terminología, ¿ya? O mejor dicho, dentro del proceso de solución, muchos confunden el aspecto de ser un árbitro por el arbitraje a ser un mediador, ¿sí? El mediador escucha ambas partes y brinda opciones de solución y ambas partes tratan de buscar la mejor solución. O sea, es como tres personas involucradas en el conflicto para buscar una solución y se ponen de acuerdo. El árbitro escucha ambas partes y toma una decisión, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿ok? Entonces, eh, las tres son estrategias para la resolución de conflictos, no son las únicas, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de estrategias para resolver conflictos. Por ejemplo, está la resolución colaborativa. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que todas las partes que están involucradas, ¿ya? Trabajan de manera conjunta para encontrar una solución. Y esta solución tiene que satisfacer las necesidades de los demás, ¿no? Satisfaga las necesidades de todos. Eso de alguna manera no sería como el primero, tal vez se preguntarán, ¿no? Como este aspecto de negociación. Es que en la negociación uno trata de llegar a un acuerdo, ¿sí? Y en la negociación no necesariamente se satisface las necesidades, simplemente dicen, bueno, ya, en algunos casos incluso hasta ceden, ¿no? Ceden y dicen, ya, no quiero evitar más conflictos, está bien, lo dejamos ahí, ¿no? Ceden. En la resolución colaborativa, no. En la resolución colaborativa se busca el satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Se genera un conflicto y parte de esta solución de conflicto hace pues que se satisfaga las necesidades de todas las personas que están involucradas. ¿Ok? En el enfoque de en soluciones, aquí se busca soluciones para que ambas partes ganen. O sea, este es el aspecto de ganar, ganar. Aquí hay cooperación, hay construcción, ambas quieren salir beneficiadas, entonces se trata de enfocarse en las soluciones. ¿Para qué? Para que puedan, pues, implementar
esto dentro de los acuerdos que se dan, ¿no? Ahora, las soluciones no necesariamente es una solución única, no, sino pueden tomarse incluso varias respuestas, varios aspectos, pero la finalidad es que puedan llegar a un acuerdo, ¿sí? Porque lo que se busca es ganar, ganar. La comunicación efectiva, aquí es donde escuchan de manera activa, ¿no? Ambas partes escuchan de manera activa, expresan sus puntos de vista, se aclara el malentendido, encuentran los puntos en común y de esta manera se puede, pues, eh, referir o comentar ciertos aspectos. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que en esta comunicación efectiva no interviene ningún tercero. Aquí es donde las partes involucradas necesariamente van a expresar sus puntos de vista. Pero aquí es donde viene también el aspecto, pues, un poco realista. ¿Por qué digo realista? Porque cuando son adolescentes o son niños y existe un problema, a veces no saben negociar y no saben escuchar y cometen muchos errores en la comunicación. ¿A qué me refiero con errores? Por ejemplo, uno está narrando y está explicando, pero yo quiero esto, y empiezan con los errores. Cortan la comunicación, simplemente no lo dejan terminar de hablar, empiezan con los gritos. Entonces, existen errores dentro del proceso de comunicación que es propio de los niños, eh, adolescentes y adultos, porque no han aprendido este proceso de comunicación efectiva. Muchos dicen y se refieren a la situación de yo quiero decir lo que realmente pienso, pero no se dan cuenta que con sus palabras pueden lastimar a los demás. El aspecto de comunicación efectiva sí sirve para resolver ciertos conflictos, siempre y cuando las partes involucradas sean un poco más conscientes de la situación y aprendan respetar ese proceso de resolución de conflictos. Ahora, ¿es algo que se pueda dar? No es imposible, si es algo que se da, pero se tiene que enseñar, ¿sí? Estas son algunas estrategias, ¿ya? En cuanto a al conflicto como tal. Ahora, ¿qué es lo que estaría pasando después de tener este conflicto, incluso antes de este conflicto? Primero está el aspecto de gestión de emociones, ¿sí? Está la situación de aceptar las propias emociones. Yo acepto y reconozco que me equivoqué. ¿Por qué? Porque en un conflicto tratan de tener la razón, pero no aceptan sus propios errores, ¿no? Está bien, tengo la razón o quiero tener la razón en esto, pero también reconozco que me he equivocado en esto, ¿sí? Y para esto es esencial, pues, una resolución efectiva. ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que no se puede hacer? En qué me estoy equivocando, en qué momento yo he tratado de o estoy agrediendo con mis propias palabras, ¿no? A, a mis compañeros y demás, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede observar una gran diferencia en cuanto a la gestión de emociones. Quienes pierden el control en un proceso de conflicto tienden a levantar la voz, a gritar, a insultar y demás, ¿no? El tiempo y espacio está para tomar, pues, una decisión, pero no precipitada, el famoso tiempo fuera, ¿sí? El tiempo fuera te va a servir para poder enfriar tus propias emociones, reflexionar sobre la situación y alejarte de ser necesario, ¿ok? Alejarte de la situación en donde posiblemente pierdas el control. Entonces, aquí es donde se tendría que reconocer ciertos aspectos. Aspectos para evitar, pues, que este conflicto se maximice de alguna manera. Establecimiento de reglas y acuerdos claros está en definir las reglas, las expectativas y acuerdos, pues,
para prevenir futuros conflictos, ¿no? Esto se da cuando ya ocurrió el conflicto y después de ocurrir y llegar a solucionar el conflicto es preguntarse, ¿qué es lo que aprendí? Para evitar que esto vuelva a suceder, es mejor tener este tipo de acuerdo, de solución, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones que se puede manejar, que se tendría que manejar para que este establecimiento de reglas y acuerdos sea preciso y se aplique, ¿ya? Sobre todo para evitar discusiones futuras que posiblemente ya estén relacionadas o estén vinculadas con problemas o conflictos del pasado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos viendo parte de las estrategias, ¿no? El aspecto de cómo solucionar un problema y también cuáles son las emociones que pueden sentir ambas partes, ¿no? ¿Qué es lo que viene después de un conflicto? El establecimiento de acuerdos, ¿no? De acuerdos, compromisos. Con los menores, lo importante es establecer compromisos. Yo les sugiero que si tienen algún niño en casa, adolescente, y estén pasando por un proceso de discusión, conflicto y demás, les sugiero que después del desarrollo del conflicto, existe ese proceso de compromiso. ¿A qué te comprometes? Pero no es solo el compromiso por parte del menor. Es decir, a ver, cuéntame, ¿a qué te comprometes? No, porque el menor va a sentir que la responsabilidad recae sobre él y luego va a decir, claro, como yo soy el culpable o el responsable, entonces yo solo me tengo que comprometer, cuando en realidad no es así. Es el compromiso por parte de todos, ¿sí? Está el aspecto de escuchar y demás también, para que puedan reconocer que el conflicto no es solo buscar una solución única, sino también ver cuáles son las otras situaciones que pueden pues evitarse en un futuro. Y para eso está el establecimiento de conflictos, ¿sí? ¿Cómo crear un clima de aula positivo? Primero, está la acción, y eso me parece que lo he comentado desde la primera clase, está la acción de establecer normas y expectativas claras. Primero son las normas, las famosas normas de convivencia. ¿Qué es lo que se permite en el aula y qué es lo que no se permite en el aula? ¿Ok? Las expectativas claras, ¿qué es lo que se espera? ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera? Muchos docentes siempre colocan reglas y normas en el aula para los estudiantes, pero no hay ese feedback, ¿no? Se tendría que preguntar al estudiante, ¿y ustedes qué es lo que esperan del docente? Algunos en forma de broma dirán que no dejen tarea, ¿no? Entonces ahí es donde te involucras y dices, es que eso forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario que tú aprendas a realizar ciertas actividades solo. Y para esto necesitamos que realices actividades solo. Por eso es que te dejo las famosas tareas, ¿sí? Porque todo tiene un porqué, ¿ok? Esas expectativas sí sería ideal escucharlo en los estudiantes. Y al finalizar el ciclo, el año y demás, al finalizar, se puede hacer un feedback, ¿no? Un feedback de, a ver, estas son las normas, son los límites que se han colocado en el aula, esto es lo que han cumplido, esto es lo que no se ha cumplido, esto es lo que falta mejorar, por ejemplo. Y también los estudiantes con el docente, ¿no? El docente también, a ver, esto es lo que se ha podido hacer, esto es lo que no se ha podido hacer. Hay un feedback. Me enriquece la comunicación, ¿ok? Fomentar la comunicación. La comunicación se fomenta en distintas situaciones. ¿Por qué? Porque para fomentar la comunicación es necesario el aspecto de escuchar, ¿sí? Parte de los errores de la comunicación implica interrumpo a la persona que está hablando. Por ejemplo, sé que estoy escuchando a alguien porque está hablando y llego a interrumpir.
te está contando parte de una experiencia personal y lo interrumpes y dices, ah, es que a mí también me pasó lo mismo. No, hay que tratar de escuchar realmente, porque si estamos hablando del aula, en el caso de los adolescentes, muchos quieren dar su propia opinión, quieren dar su propia perspectiva ante una situación, ¿no? Pueden trabajar casos, ¿ya? En donde no se respete o existan estos errores de la comunicación, ¿no? No se respete el aspecto de explicar ciertos asuntos y narrar sus propias experiencias, ¿no? Entonces, no dejan que el estudiante se exprese. Y para eso es necesario fomentar la comunicación, explicar cuáles son los errores dentro de este proceso de comunicación, ¿no? Mostrar respeto, siempre se muestra respeto. No porque el estudiante es menor, uno va a tratar de sobrepasar los límites y decir, es que soy tu mayor. No, hay que tratar de esclarecer y mejorar el clima dentro del aula para que ese respeto sea recíproco, ¿no? No es porque soy más grande, tienes que hacerme caso, o soy más fuerte, tienes que hacerme caso. No, es una situación de respeto mutuo, ¿no? Yo respeto las normas, las reglas, no grito, no levanto la voz, no coloco apodos, entonces a mí me gustaría que entre ustedes también muestren ese respeto, ¿ok? Fomentar la colaboración. La colaboración, ¿cómo se fomenta? Se fomenta cuando existe un trabajo en equipo. Esta colaboración es la famosa participación, ¿sí? Participación en el aula. Por ejemplo, si ya sabemos que todos los estudiantes tienen que dejar su loncherita, ¿no? En su propio espacio, como unos lockers. Entonces, se fomenta la colaboración, ¿no? Entre ellos decir, Pepito, no te olvides, tienes que dejar tu lonchera ahí, o tienes que dejar tu cuaderno de control, o tienes que dejar tu agenda, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que maneje. Si existe una revisión de tarea que tiene que realizar el docente mientras ustedes están haciendo otra actividad, perfecto. Entonces el docente pide la colaboración de todos, ¿no? Necesito, por favor, que todos se acerquen con su cuaderno en filas, a ver primero esta fila, después esta fila y demás, ¿cierto? Fomentan la colaboración. O ya, se van a reunir en grupo y entre todos vamos a tratar de encontrar una solución para este caso. No es solamente, si bien es cierto, el horario de clase es muy limitado, el aspecto de aplicar ciertas dinámicas va a mejorar el tiempo y la participación va a ser mucho más rápido y activo. Mantener una actitud positiva, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ingresan o tratan con estudiantes, con niños, con adolescentes y siempre están serios? Pero esta seriedad refleja temor, ¿no? Existe una seriedad, es la expresión que tiene en su rostro, ¿sí? La expresión de mostrar, pues, respeto y esa actitud positiva. Ojo con esto, son dos situaciones distintas, porque la actitud negativa es cuando todo lo ven fatalista. ¿Y a qué me refiero que el docente o ustedes o los psicólogos vean todo fatalista? Es, por ejemplo, uy, no, ya me toca ingresar a esa aula. Uy, qué complicado. Voy a renegar. Siempre es un dolor de cabeza. No, ahí está Pepito y Pepito es el más terrible. Entonces, no es una actitud positiva, es una actitud negativa ante el aula. Y están predisponiendo al aula como tal, ¿no? E incluso ingresan con otra actitud, ingresan con la seriedad que los caracteriza, pero al mismo tiempo como si estuvieran renegando el docente. Entonces, ¿el estudiante se va a sentir motivado? Claro que no se va a sentir motivado. No se va a sentir motivado, no va a querer motivar a los demás, no va a querer participar, ¿no? Y esa actitud positiva pues se pierde, a diferencia de verlo como un reto, ¿cierto? En lugar de pensar que esa aula es problemática, yo digo, esa aula necesita un poco más de atención. ¿Para qué?
para que puedan mejorar su actitud. Entonces va a ser un reto para mí esa aula. Mi reto es que al final del mes todos muestren predisposición para el curso, o la mayoría. Entonces llego con una actitud positiva, trato de implementar estrategias, técnicas, dinámicas para que ellos puedan involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí es donde cambia la visión. Utilizar el humor. Ojo también con esto. El aspecto de utilizar el humor es, esto no debe ser o no se tendría que dar pues de manera constante o utilizar términos de doble sentido en el caso de los estudiantes, porque se puede malintencionar el mensaje y los estudiantes ya no te tratan como usted, como una situación de respeto, sino piensan que eres otro amigo más, ¿no? Y recordemos pues que si son amigos, al amigo, con el amigo te enojas, le pones apodos, se pueden tratar bien, se pueden tratar mal, o sea, no existe una diferenciación de roles y funciones en el aula, y eso es algo que siempre debe haber. Utilizar el humor de manera limitada o cuando sea realmente necesario, ¿no? Eso no significa que va a estar de mal humor, sino que me refiero a los chistes de forma general, ¿no? Eh, Ser flexible e involucrar a las familias. El aspecto de ser flexible es, hay ciertas situaciones que yo puedo permitir como docente, ¿no? Es la primera vez que cometes un error, perfecto. Te disculpo esta primera vez. Pero la primera vez que se comete un error, para todos tiene que ser señal de aprendizaje. Y esa opción, esa oportunidad, se le tiene que dar a todos. No se debe mostrar cierto favoritismo. El aspecto de ser flexible implica en qué situaciones yo puedo permitir ciertas conductas, ¿no? Y también, si es que no permito esas conductas, involucrar a la familia. ¿En qué sentido? Se le cita al padre de familia, al cuidador, al tío, a la abuelita, con quien para el menor, para conocer cuál es la situación, explicar cuál es la situación. ¿Por qué? Porque los padres, después de terminar todo el año escolar, todo el ciclo académico, ¿no? Después de terminar toda la jornada, dicen, no, es que el profesor nunca me dijo nada. Mi hijo no presentaba las tareas y nunca me dijo nada, ni siquiera lo puso en el cuaderno, ¿no? Entonces es necesario colocar ciertas anotaciones para que el padre de familia también esté enterado, ¿no? De la situación que pasa en el colegio. Y cuidar, pues, de ti mismo. El cuidar de ti mismo, si estamos hablando de docentes, también ustedes tienen una sobrecarga emocional, ¿no? Está el aspecto laboral, el hacer sesiones, en entregar resultados y demás, pero al mismo tiempo está la interacción que puedan tener con los estudiantes, ¿sí? Y eso existe un desgaste físico, un desgaste psicológico. Entonces ustedes también necesitan cuidar de ustedes mismos. ¿Y cómo es que puedo cuidar de mí mismo? Realizando actividades. ¿Qué tipo de actividades? Actividades en mi tiempo libre, ¿no? Después de salir del colegio. Evitar, si son docentes, evitar llevar trabajo a casa, ¿sí? Tratar de realizar, sé que a veces es imposible, pero tratemos pues de organizarnos y mejorar los tiempos, porque si llevan el trabajo a casa, entonces es como si estuvieran trabajando todo el día y no tienen tiempo para ustedes, ¿no? Llega la cena, están cansados y dicen otra vez me toca trabajar mañana. Entonces, si están con ese ritmo, con esa rutina, llega viernes en el colegio y se llevan todas las actividades para hacerlo sábado y domingo y no tienen tiempo para pasar en familia. El aspecto de cuidado de salud mental también está el tiempo que brinden con su propio cuerpo, con su propia familia, con su propia actividad física, ¿no? Hay ciertas situaciones que es necesario que ustedes realicen y compartan. Es necesario que también tomen su propio tiempo, ¿no?
De lo contrario, van a terminar estresados y cansados. ¿Ok? Entonces, esta es una situación para crear un ambiente de aula, pues, positivo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver este pequeño caso, este pequeño casito. ¿Sí? Vamos a darnos un poquito más de tiempo en lo que es el casito. Casito de conflicto en el colegio. Vamos a ver. Dos estudiantes, Ana y Carlos, están experimentando un conflicto debido a situaciones de bullying. Ana se siente intimidada y menospreciada por Carlos, ¿ya? Quien constantemente se burla en presencia de otros compañeros. A ver, vamos a ver. Aquí vemos incluso hasta tres roles, ¿no? Que se están dando. Primero tenemos a la persona que es víctima. ¿Quién vendría a ser la víctima? ¿Quién vendría a ser la víctima? La víctima vendría a ser Ana. Muy bien, genial. Después está el agresor, ¿no? ¿Quién sería el agresor? El agresor en este caso sería Carlos, ¿cierto? Y al mismo tiempo están los espectadores, ¿verdad? ¿Quiénes vendrían a ser los espectadores? Los espectadores son los demás compañeros de clase que se están riendo de la situación. Recuerde, si se está riendo, entonces fortalecen la conducta de Carlos, la motivan, la incentivan para que él siga haciendo. ¿Por qué? Porque sus compañeros se ríen de lo que él hace y él se siente bien, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se tendría que ver qué es lo que estaría ocurriendo en este tipo de situaciones, ¿ya? Muy bien, ese es el caso. Y eso es algo que hemos podido observar en los colegios, en diferentes niveles educativos, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿qué es lo que se podría hacer ante esta situación? Primero, vamos a tratar de resolver este conflicto. Y para resolver este conflicto es necesario. ¿Qué es necesario? Para resolver este conflicto, ¿ya? Es necesario conocer las perspectivas. Primero, como espectador, uno como docente puede observar la situación general de todos los adultos. Entonces, aquí vamos a separar esas perspectivas. Primero tenemos la perspectiva del maestro. ¿Cómo es que puede resolver el conflicto? Aquí vienen los pasitos, los tips, ¿no? Nuestros, nuestra solución para esto es primero observar y evaluar. Se observa la interacción que tiene Ana y Carlos. Se observan los patrones de comportamiento. Se recopila información, ¿no? Sobre el conflicto. Uno como observador, este, tiene que estar atento y decir, ok, ¿en qué situaciones Ana y Carlos tienen este tipo de conflictos? O mejor dicho, ¿en qué situaciones Carlos, como agresor, empieza a molestar a Ana, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que estoy observando? Observo. Después realizo las entrevistas individuales, por separado. Primero, puedo hablar con Ana o con Carlos, pero es uno a uno. Primero hablo con Ana. A ver, Ana, coméntame, cuéntame qué es lo que está sucediendo dentro del aula, por qué se está dando esta situación, tú cómo te sientes. No, es que profesor, profesora, esto me está pasando, yo no le hago nada y demás, y empieza a contar desde su propia perspectiva, ¿ya? Después se tiene que preguntar a Carlos, a ver, Carlos, coméntame, cuéntame, ¿por qué tienes estas conductas con Ana? ¿En qué situación se da? Ella te dice algo para que tú reacciones de esa manera. No, es que solo lo quiero hacer. Ok, son respuestas que a veces suelen dar. Entonces, se entrevista de manera individual para saber cuál es la perspectiva de ambos estudiantes frente a un conflicto, ¿no? Ahora, esto también
podría involucrarse con sus compañeros, ¿no? Llamar a algún compañero que se encuentre cerca a ellos, que haya observado el conflicto, lo llamas para obtener información. ¿Qué es lo que has observado? Ah, yo he observado esto. Ok. Ojo con esto, hay que tener cuidado, porque a veces cuando llamamos un tercero, este tercero suele ser amigo del agresor o amigo de la víctima y va a estar a favor de uno de ellos. Y la situación es que te cuenten lo que sucede, cómo es que lo han visto, sin dar ninguna apreciación de inclinación hacia alguno de ellos, ¿no? Que te cuenten de manera objetiva qué es lo que está ocurriendo dentro del conflicto, ¿sí? Y si es alguien que está cerca al suceso, o sea, ambos físicamente, mejor aún, ¿ok? Esa es la entrevista individual. Y luego viene la intervención directa. ¿Cuál es el tipo de intervención? Después de escuchar lo que comenta Ana, lo que comenta Carlos y lo que comenta algún compañero de clase, se tiene que hablar sobre las consecuencias del bullying. ¿Por qué digo que se tiene que hablar sobre estas consecuencias del bullying? Estas consecuencias se tiene que hablar con Carlos porque Carlos es el agresor. Entonces, se tiene que hablar acerca de las consecuencias de sus propias acciones y él tiene que ser responsable de esas consecuencias, ¿no? Las acciones tienen consecuencias y quien tiene que aceptar las consecuencias de esas acciones equivocadas es el actor. ¿Y quién es el actor de la agresión? Es Carlos. Tratar de explicarle esto. Ahora, no es solamente hablar con Carlos, sino también es hablar del respeto hacia los demás. Y ahí es donde se involucra todo el aula. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que se ríen y de alguna manera llegan a ser cómplices del acto, porque están reforzando la conducta. Entonces, uno como docente, ¿qué es lo que haría? Primero, hablar con Carlos, hablar con Ana, o sea, ser observador primero, ser observador. Después, habla con Carlos, habla con Ana, habla con cualquier espectador tercero, ¿no? Después se hace una intervención. Se puede solicitar al tutor o al psicólogo que haga una charla en el aula sobre el bullying. Se habla sobre las consecuencias del bullying, sobre el respeto hacia los demás. Se habla con todo el aula de forma general y se establecen expectativas claras. Parte de estas expectativas implica medidas correctivas. Se establecen las medidas correctivas dentro del aula. ¿Qué es lo que estaría pasando si esto llega a suceder de nuevo? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el psicólogo educativo puede dar las estrategias, puede hablar sobre el bullying y demás, el tutor o el docente a cargo puede colocar medidas correctivas si es que esto se vuelve a repetir, ¿no? Incluso llamar a los padres para que ellos estén enterados de la situación. No podemos minimizar un acto de violencia, por si acaso. No se puede minimizar, ¿no? Si es, ya, si Pepito, igual, en este caso Carlos, ¿no? Si Carlitos vuelve a hacer lo mismo, y lo repite, es necesario hablar con los padres para comentarles qué es lo que está ocurriendo en el aula, ¿no? Y si no puedes citarlos una hora específica, perfecto. Se deriva a psicología y se solicita al psicólogo educativo que hable con los padres acerca de esta situación, ¿no? Para saber cuáles son, para que ellos también estén enterados de las medidas correctivas. Incluso en algunas instituciones se maneja un manual de conducta, ¿no? Tienen un manual de conducta, en donde las agresiones las separan, las dividen en leves, moderadas, graves y muy graves, en las faltas. Y aparecen como medidas correctivas, ¿no? Sanciones incluso. ¿Cierto? Eso es lo que se podría implementar en la institución. Y finalmente viene el aspecto de mediación, ¿sí? La mediación es, dependiendo de la gravedad de este conflicto, se involucra a un tercero para que pueda facilitar la conversación. Los llaman líderes, me parece, dentro del aula, ¿no? El mediador, o se elige a un mediador
para que facilite la conversación entre los dos y se promueva una resolución de este conflicto. ¿Ok? ¿Existe un mediador? Sí. Muy bien. Ahora, esa es la perspectiva del docente. ¿Qué es lo que tú podrías hacer como docente? Pero hay otra perspectiva. Hay la perspectiva de los alumnos. ¿Cuál es esta situación? ¿Qué es lo que se puede trabajar con los estudiantes? En la perspectiva de los alumnos, primero está el aspecto de comunicación, ¿no? A veces se quedan callados y en realidad, cuando se quedan callados, permiten la agresión. Y ahí es donde se tiene que fomentar la comunicación abierta. ¿Y cuál es esa comunicación abierta? Comentarle a Ana, decirle, Ana, reunir a Carlos y a Ana, decirle, Ana, ¿me puedes expresar cómo te sientes cuando Carlos te trata de esa forma? Y Ana le explica a Carlos cómo se siente, ¿no? ¿Cómo se siente cuando me siento triste por eso, por esto, por esto, por esto? Entonces, Carlos puede hacer una retrospección, ¿no? Un análisis crítico para decir realmente cuál es la acción, ¿no? Explica su acción y cuál es la acción que va a realizar para evitar que Ana se sienta así. Está el acto de ser empático, comprender el impacto que tienen sus palabras, ¿sí? Y ahí esto se basa en una comunicación abierta. Ahora, claro está que uno como mediador o como tercero puede pedirle que esta expresión lo haga de manera constante o aconsejar a todo el grupo que cada vez que ocurre esto siempre se fomente la comunicación abierta, ¿no? Expresen, o sea, exprésale a tus compañeros cómo te estás sintiendo. Entonces, eso también va a mejorar mucho el clima del aula, porque no solamente van a necesitar de una persona adulta, de una persona mayor, de un responsable, no, no necesariamente, ellos también aprenden a solucionar sus propios conflictos, ¿no? El apoyo de compañeros. El apoyo de compañeros es conocer quiénes son los estudiantes que se encuentran cerca de ambos, tanto de Ana como de Carlos, porque pueden ofrecer apoyo a Ana, primero, muestran su solidaridad y demás, y los amigos o los más cercanos a Carlos promueven en Carlos, o sea, lo motivan a las buenas acciones, ¿no? Lo motivan al buen trato. Decirle, mira, nos estás sintiendo mal, ¿qué te parece si dejas de tener ese tipo de conductas? Porque a Ana le estás, de alguna forma le estás faltando el respeto, ella se siente triste, ¿no? Entonces, ese apoyo de compañeros no es solamente, ya, Ana es la víctima, yo me voy hacia Ana y le digo, Ana, vamos, tú puedes y todo lo demás. Y juzgo y señalo a Carlos. No. Sino también está la otra parte, ¿no? La otra parte es, ok, Carlos, te equivocaste, te recomiendo que te acerques y pidas perdón a Ana, no lo vuelvas a hacer, por esto, por esto, por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante, no sabemos cuál es la realidad del estudiante que es agresor. Tal vez en su casa, tal vez en casa, él se muestre, él no se muestre agresivo, pero su entorno es violento, ¿no? El papá le pega a la mamá pega a sus hijos, los hijos le pegan al perro o a la mascota. Entonces es un ciclo de violencia, ¿sí? Si observamos eso dentro de un entorno familiar, imagínense cómo Carlos puede expresar pues sus emociones. No se puede, ¿verdad? Es necesario tratar de comprender también cuál es la situación de Carlos, saber cuál es su realidad, ¿sí? Porque hay algunos padres que castigan de forma violenta, físicamente. Entonces, por cualquier situación, lastiman al menor.
Y no sé, y el menor lo que hace es desfogar esa frustración, esa impotencia que tiene en casa, en el colegio. Y para eso falta respeto a sus compañeros, se porta mal, comete acciones de bullying. Entonces, no sabemos realmente cuál es la realidad de Carlos. Si en casa me siento mal porque me pegan, en el colegio me tratan mal, me separan del grupo, dicen que ya no quieren jugar conmigo, imagínense. Entonces, él va a tratar de pertenecer a un grupo, ¿sí? Y cuando Carlos llegue a crecer, va a hacer de todo por pertenecer a un grupo. Y empiezan los famosos retos y demás que hacen los estudiantes, ¿no? Incluso pueden formar parte de pandillas y otras cosas. Entonces es necesario que se entienda la realidad de Carlos. Por eso es que se habla de manera individual. Primero, perspectiva de docente, es hablar de forma individual con los estudiantes involucrados para saber qué es lo que está pasando. ¿Ok? Compromiso en actividades conjuntas. Este compromiso de actividades conjuntas es cuando Ana y Carlos trabajen juntos. En un equipo, se forman equipos y haces que en ambos equipos trabajen juntos. ¿Para qué? Para que se fomente un tipo de colaboración o de relación positiva, ¿sí? Este tipo de construcción en relaciones positivas va a hacer que sean un buen equipo. O sea, si existe algún premio de por medio, ¿no? Un premio, una recompensa y demás, se les deja una actividad grupal y ellos van a tratar de apoyarse mutuamente para completar esta actividad grupal. Entonces, ahí es donde la relación se va a mejorar y ya no va a ser necesario que exista algún tipo de agresión, ¿no? Vamos con refuerzo de normas escolares. El aspecto de recordar. Después de todo este suceso, es necesario que se haga un feedback con el aula. Ok, esto es algo que ya ha pasado. Vamos a ver, quiero que me digan cuáles son las normas de convivencia, las normas escolares que se tienen en el aula desde el inicio del ciclo, desde el inicio de año escolar. A ver, cuéntenme. Se promueve el respeto, la tolerancia, se crea un ambiente positivo real, ¿no? El aspecto de identificar cuáles posiblemente serían estas normas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda fomentarse, pues, de alguna manera la situación, bueno, se pueda fomentar el buen trato, ¿no? Incluso hay campañas sobre buen trato que se hacen dentro de las instituciones educativas. A ver, vamos a ver qué es lo que nos comenta Soro. Un adolescente con TEA realizó actos que incomodaron a una compañera. Ok. Este estudiante tiene TEA. Entonces, hay ciertos aspectos que posiblemente pueda entender que están bien y otros que no entienda que están bien. ¿Ya? Ok. La joven no desea realizar actividades grupales con él. ¿Estaría bien que los docentes respeten eso? La joven se debe acostumbrar. A ver. Ok, aquí hay dos situaciones completamente distintas. ¿Por qué? Porque en el caso del adolescente que presenta una necesidad educativa que tiene TEA, ya, y está diagnosticado, es necesario que pues se respete ciertas acciones. Ahora, como son adolescentes, yo intuyo, porque no me colocan el año y tampoco me colocan el nivel educativo, intuyo que la compañera también es adolescente. Entonces, parte de la adolescencia está el aspecto de establecer los propios límites. Si en su casa existen normas, reglas, límites, o la mamá ha fomentado en la hija algún límite sobre el respeto de su propio cuerpo, va a ser lógico que este tipo de acción, el aspecto de abrazar, de intentar besar, es lógico que a ella la hayan sentido, bueno, ella se haya sentido muy incómoda al respecto, ¿no? Porque ha violado su propio espacio y su propia sensación de privacidad, o sea, la ha hecho sentir mal. Entonces,
estaría bien que se fomente actividades de grupo. Si no quiere trabajar la compañera con este tipo, bueno, no quiere trabajar con el estudiante en ninguna situación, es proporcionarle su propio espacio. ¿Por qué? Porque tal vez ella jamás ha tenido este tipo de situaciones, ¿no? Nunca ha sentido que alguien le haya tratado de abrazar a la fuerza, por ejemplo. Entonces, al suceder esto, ella se va a sentir vulnerable y es necesario que se respete cierta acción. Ojo, que ella tendría que ir al psicólogo. ¿Para qué? Para que pueda entender, no es justificar la conducta del adolescente que tiene TEA, no, no es justificar su conducta, sino para que entienda que su compañero tiene una condición, ¿no? En donde él no tiene la visión total de el respeto de los propios espacios, ¿no? Entonces, de esta forma, ella va a aprender a perdonar este tipo de conductas. No es que sean amigos, ni se vuelvan amigos o le estén obligando a ser amigos, pero sí puede entender que se tiene que trabajar en una actividad grupal, ¿no? Sí pueda respetar eso. Está bien, trabajamos en una actividad grupal porque yo entiendo que ha sido una situación distinta, ¿no? Pero también en un inicio se tiene que respetar la decisión, ¿no? Y la decisión es que se debe mantener pues una distancia hasta que puedan trabajar realmente en equipo, ¿no? Si es que han pasado meses, por ejemplo, esta situación ocurrió en marzo y es septiembre y ella todavía no quiere trabajar en equipo con él, perfecto, está bien, pero sí me gustaría saber cómo es que ella se siente. ¿Por qué? Porque posiblemente jamás lo conversó con nadie, ¿no? Los padres hicieron caso omiso, simplemente fueron y se quejaron, pero no recibió una asesoría psicológica como tal. Entonces, este tipo de problemas se pueden maximizar, ¿no? Y es necesario que ella reciba un tipo de de atención, de orientación, de asesoría psicológica para que pueda entender, porque de lo contrario va a relacionar a la persona con cualquier tipo de acción malintencionada o, a, o va a generalizar y va a pensar que todas las personas que tienen algún tipo de trastorno mental o discapacidad eh, tiene pues este tipo de conductas, ¿no? Entonces va a sentir rechazo hacia los demás, hacia las demás personas que tienen cualquier otro trastorno de neurodesarrollo. Y esto propicia a que se vuelva incluso agresivo en un futuro contra ellos por el acto de no recibir una asesoría psicológica y no se trabaja este proceso de terapia de perdón, ¿no? Lo ideal es aplicar dentro de las estrategias clínicas, claro está. Pero entonces, como docente, ¿qué hago? Si es que es un suceso que ha ocurrido en el año 2022, es el acto de dejarlo a la suerte. ¿Cómo dejarlo a la suerte? O sea, a ver, para formar grupos siempre hay reglas, normas y estrategias, ¿no? Empezamos a sacar papelitos y si tocó, tocó, porque ya estamos 2025, ¿no? Ya es momento de entender ciertas situaciones. Entonces, no puedo cambiar. Si es que esto hubiera sido en el 2023, lo hubiera permitido, pero ya no es 2023, ya fue una situación de azar, una situación de suerte, tienes que trabajar en ese equipo. No, que yo no puedo, ok, está bien. Vamos a llamar a los padres de familia para saber si es que has recibido algún tipo de asesoría u orientación psicológica, porque es necesario entender que la menor ha tenido que recibir asesoría psicológica. Ojo con esto. Bien, ahora vamos a hablar sobre el triángulo dramático. Muchas gracias por el comentario. Muchas gracias por el ejemplo. En el triángulo dramático tenemos, este es un concepto de psicología transaccional y aquí vienen situaciones. ¿Por qué? Tenemos primero la víctima. ¿Quién es la víctima? La víctima
es la persona que es afectada, ¿no? La persona afectada. En el caso anterior era Ana, ¿ok? Era Ana. Después de esto, después de tener a la víctima, tenemos también al perseguidor. El perseguidor vendría a ser el agresor. Esta es una dinámica, en realidad, el triángulo dramático, ¿no? La víctima es la afectada, el perseguidor es la que es la forma acusatoria y el salvador intenta rescatar a la víctima ¿de quién? Del perseguidor. Por ejemplo, ¿han jugado San Miguel en algún punto de su infancia? ¿Han jugado San Miguel o no han jugado San Miguel? San Miguel. Para los que no han jugado y no saben lo que es eso, ¿no? Se ponen a los estudiantes, los niños, adolescentes, adultos en una fila y todos se abrazan, ¿sí? Se ponen como en cadena, ¿no? Juntas tu brazo con el otro y se entrelazan, así, ¿ya? Todos están en una sola filita. Y viene alguien externo y va a tratar de romper esa cadena y va a tratar de llevarse, ¿cierto? La víctima, en este caso, la víctima sería aquella persona que se desprende de los demás y el agresor le está jalando. Esta persona que está siendo arrastrada o jalada, vamos a ponerlo así, por el agresor, sería el perseguidor, ¿no? Por el perseguidor, necesita ayuda. Entonces viene alguien a agarrarla de la mano y empieza a jalar hacia el lado opuesto, para que no se la lleve. Porque si se la lleva, también, ¿no? Tendría que ayudar a jalar, a jalar, a jalar, y así. Entonces, en este triángulo dramático es algo parecido. ¿Por qué? Porque se tiene la víctima, se tiene el perseguidor y se tiene al salvador, ¿no? La víctima puede, puede desempeñar un papel, se puede trabajar como sociodrama, como una actuación, se le asigna un rol. El agresor cumple otra función. Y viene el salvador, ¿no? Que es el héroe de la dinámica y dice, un momento, va a tratar de interponerse entre la víctima y el agresor para que de alguna forma sea el héroe, ¿no? Ese es el triángulo dramático. ¿Y cómo es que se puede trabajar? Primero, identificar los roles. Tenemos al perseguidor que critica o ataca a la víctima, tenemos a la víctima que se siente indefensa y busca ayuda, y en dónde recae esta ayuda en El Salvador, que interviene para rescatar a la víctima del perseguidor, ¿ok? Los participantes, vamos a necesitar 3 participantes y por lo tanto va a haber 3 roles, ¿ya? El objetivo es tratar de fomentar relaciones saludables y equitativas. Ojo con esto. Estos roles pueden variar. ¿A qué me refiero con que pueden variar? Pueden variar porque el perseguidor ahora ya no sea perseguidor, ahora solo sea el héroe, por ejemplo. La víctima ya no sea víctima, sino que sea el perseguidor y el héroe se convierte en víctima, ¿no? Entonces se empiezan a rotar los roles. ¿Para qué? Para que puedan decir al final cómo se han sentido, ¿no? Y les preguntas, ¿qué es lo que a ti te gustaría? ¿O cuál es el rol que te gustó más? ¿Qué te gustó más? ¿Ser la víctima, ser el perseguidor o el agresor en este caso o ser el héroe? Ah, ser el héroe, ok. Entonces toman conciencia de los roles que están cumpliendo, narran su propia experiencia y cómo se han sentido, ¿ya? Se fomenta la comunicación y la responsabilidad afectiva con los demás. Y una vez que dicen, yo quiero ser el héroe, entonces saben perfectamente que no podrían cumplir el rol de, por ejemplo, de agresores. Entonces, esto hace es que se prevengan este tipo de acciones, comentando y trabajando, pues, en esas situaciones, ¿ok? Esa sería la dinámica, pues, del triángulo. Una dinámica muy interesante y completa. Yo les sugiero que lo apliquen eh, pues con como un sociodrama, ¿no? Con casos en donde aparezca una actuación y demás. ¿Cómo se puede aplicar este concepto a los conflictos dentro del colegio? Primero, el aspecto de identificar roles.
Si yo selecciono 3 estudiantes y a puerta cerrada les digo, ustedes van a cumplir estos roles, ¿ya? Cuando salgan a actuar y los demás compañeros observen, van a tener que decir cuáles son los roles. ¿Quién fue la víctima? Él fue la víctima, ¿no? O sea, están tratando de identifican los roles. Y una vez que identifican los roles, se fomenta la conciencia de los roles. Aquí es donde se reconocen cuál es el rol que están adoptando. Este fue un caso. En la vida real, ¿han visto agresores? Sí. ¿A quién? Ah, ya, y empiezan a comentar, ¿no? Ahí es donde se promueve, como les comenté hace un ratito, la comunicación directa, ¿no? El ser responsable de las acciones, incluso pedir colaboración para la medida correctiva. ¿Y ustedes qué opinan, estimados estudiantes? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que debe hacer esta persona para que no vuelva a repetir la conducta, ¿no? Buscar soluciones. Ok, ya se dio el conflicto. ¿Cómo lo solucionamos? ¿No? Esto fomenta la comunicación. Y finalmente se fomenta pues la responsabilidad personal. ¿A qué se refiere con responsabilidad? Aceptan las consecuencias de sus acciones, ¿no? ¿Qué creen que debería hacer? Pedir disculpas, ok. ¿Qué más? ¿No? Entonces empiezan a fomentar este tipo de comunicación dentro del ambiente, bueno, dentro del aula, ¿no? Por eso es que se puede aplicar. Ahora, como en un principio se habló de objetivos, parte de la intervención temprana de este tipo de actividad está enfocado en identificar y abordar los conflictos de manera temprana. Si es que este tipo de actividades se hace a inicio de cada año, por ejemplo, inicio de cada ciclo, van a ver que a lo largo de los meses van a poder identificar. O sea, no es que esto se realice cuando ya está el problema. No. Lo ideal es hacerlo como un acto de intervención, de prevención temprana. Se realice antes que suceda el problema. O sea, en los primeros meses del año se tendría que realizar este tipo de actividades. ¿Y a través de qué? De programas educativos, donde puedan desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Se le enseña a los estudiantes la resolución de conflictos como tal, ¿ok? Y el cambio, pues, de perspectiva, donde se anima a los estudiantes a ver el conflicto desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde diferentes perspectivas. ¿Por qué? ¿Por qué desde diferentes perspectivas? Porque en alguna ocasión, algún estudiante, por ejemplo, dice, no, es que María me quitó mi plumón y lo lanzó hacia el otro lado, lo lanzó por la ventana. Entonces yo me enojé y le grité, ¿no? Le puse un apodo, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, todos escuchan el apodo. Dicen, no, está mal, tiene que ir a dirección, se ha portado mal y demás. Ok, pero María, en un principio, fue quien le quitó algo y lo lanzó por la ventana. Entonces, María también debería, por su acción, también debería recibir algún tipo de sanción. Claro está que la acción de su compañero de gritarle o ponerle un apodo no es justificable, no. Pero en este caso, se tienen que sancionar, bueno, colocar medidas correctivas a ambos en base a la gravedad de la falta, ¿no? A la falta, a la gravedad de la situación, ¿cierto? Porque de lo contrario, el compañero va a decir, pero siempre me llaman la atención a mí, ¿no? Pero no entienden que a mí también me están molestando. Entonces no escuchamos a ambas partes. Ahí es donde se tiene que cambiar la perspectiva, saber todo el contexto de la situación, ¿ok? Muy bien, ahora viene el famoso caso práctico. Vamos a ver. La idea es que se puede identificar. Este caso práctico, por ejemplo, lo pueden incluso comentar dentro del aula y demás, si son docentes, si son psicólogos en sus talleres, pueden llegar a aplicarlo, ¿sí? Lo adecuan a su propio ambiente y se puede llegar a adecuar, ¿ok? Tenemos la situación.
En el aula, ¿ya? En el aula, lo que se, lo que se puede hacer es, María, que en este caso es la estudiante, ha estado criticando constantemente a Juan, que es otro estudiante. O sea, María ha estado criticando por su rendimiento académico, ¿no? Tal vez por la nota, por la calificación y demás, es este es que se pueda dar este tipo de situación. Ya. María se siente frustrada porque cree que Juan no contribuye lo suficiente al trabajo en grupo. Le dice, Juan, no colaboras, por eso tienes 0, por ejemplo, ¿no? Juan, por sus partes, se siente atacado y desmotivado, considerándose a sí mismo como la víctima en esta situación. O sea, tal vez Juan tenga dificultad en el proceso de aprendizaje, no lo sabemos. María no lo sabe, ¿no? Juan tiene un aprendizaje lento, ¿no? Y María, su estilo de aprendizaje, pues es por encima de lo normal. Entonces María va a hacer las cosas rápido. Juan hace las cosas más lento. No es que no las haga, es que no lo hace al ritmo de María. Y María al ver que Juan es muy lento dice, pero Juan, hazlo más rápido y le empieza a gritar, cuando en realidad debe tratar de comprender la situación, qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Juan, por eso es que se siente la víctima. El primer paso es solicitar, solicitar el aspecto de identificar cuáles son los roles. ¿Y por qué creen ustedes que se está asignando estos roles? ¿Ok? Primero tenemos a María. María es la que critica constantemente a Juan, está adoptando un enfoque crítico, acusatorio y demás. Aquí María sería la perseguidora. ¿Por qué? Porque es la que está criticando constantemente a Juan, no lo deja avanzar. Lo critica, ¿no? La víctima sería Juan, porque se siente atacado, se desmotiva. Él está buscando apoyo, pero nadie le da apoyo, se desmotiva. Y como se desmotiva, ya, como se desmotiva, no puede realizar ciertas acciones. Simplemente no termina con su parte, por ejemplo, ¿no? Y un posible salvador, el héroe, en este caso, sería otro estudiante, o tal vez el maestro, ¿no? Que puede intervenir para resolver el conflicto o el problema, ¿no? Esto a veces se evidencia en los trabajos de grupo, no sé si se han dado cuenta. En los trabajos de grupo, los estudiantes tienden a, a tratar de terminar mucho más rápido, ¿no? Y por eso es que se juntan con otros estudiantes que también avanzan rápido y empiezan a seleccionarlos. Entonces, lo ideal es que busquen trabajar en equipo. Si es que realizan la designación de tareas para ese trabajo, sería importante ver qué es lo que está ocurriendo con esto, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la estrategia de abordaje? ¿Qué es lo que se podría hacer dentro de esta estrategia de abordaje? Primero, el entrenamiento en resolución de conflictos. Se les enseña cuáles vendrían a ser estas habilidades o estas estrategias para resolver los conflictos. ¿Se acuerdan? La mediación, el arbitraje, la resolución colaborativa, ¿cierto? El aspecto de buscar alguna solución. Ya. Después se realiza la mediación. La mediación es la que normalmente se aplica, en donde un tercero neutral, ¿no? Ayuda a facilitar la comunicación entre ambos y fomentan, pues, una búsqueda de soluciones como tal. Se fomenta la búsqueda de soluciones. Se centra en el entendimiento mutuo y la cooperación, así como tal. Entendimiento mutuo y cooperación. Finalmente está el escalamiento gradual. Cuando el escalamiento es gradual, se aborda el conflicto por etapas, ¿no?
hay intervenciones la primera etapa. A ver, ¿qué es lo que está haciendo María? Ok, ¿y eso está bien o está mal? O sea, se hacen preguntas de manera gradual. Y después se va avanzando según sea el caso, ¿no? Si es que este caso llegase a maximizarse, ¿no? O a aumentar el problema en lugar de disminuir. Permite ajustar la estrategia según la evolución del conflicto y se puede adaptar a cualquier tipo de conflictos. Eso depende del tipo de problema que se esté generando, ¿ok? Ajá. Vamos a ver qué dice Xiomara. Dice, ¿qué pasaría si el mismo estudiante se autocritica y no quiere participar en clase por miedo a lo que digan los demás? Aquí estamos hablando netamente de alguna situación emocional. Recordemos pues que el estudiante no participa en clase por problemas en el aspecto emocional, en el aspecto de aprendizaje o en el aspecto de la conducta. Son tres situaciones. Emociones, acción, que es la conducta, y aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo podría ayudar que se tenga confianza en clase o participación? En el caso del estudiante que se autocritica, ahí se tendría que trabajar, pues, habilidades socioemocionales, ¿no? Que el mismo estudiante identifique cuáles son sus propias fortalezas. Yo recomendaría trabajar con este estudiante la dinámica del escudo. ¿Cómo es eso? Dibujas un escudo y le pides que lo partes en dos, así, con una línea, y le pides que en el lado derecho coloque sus fortalezas. O sea, él en qué es bueno, qué lo destaca por encima de los demás. Ah, yo soy bueno jugando videojuegos. Ok, pone ahí todas sus fortalezas. Y en el otro lado coloque todas sus debilidades. O sea, ¿qué es lo que le gustaría mejorar? ¿No? Porque muchos dicen, debilidades es algo malo. No. ¿Qué es lo que le gustaría mejorar? Ya, yo no soy bonito, no, entonces ahí empiezas a notar. Y ahí es donde identificas cuáles son las necesidades del estudiante. ¿Por qué? Porque si el estudiante se autocritica, y regresando al ejemplo, se autocritica, ¿no? Y tiene miedo a participar en clase, ¿qué hubiera pasado si alrededor de este estudiante, en donde está, en el aula, hubiera muchas Marías, como en el ejemplo? Que critica, o sea, él se autocritica, él dice, no, no quiero participar, no quiero hacer esto porque creo que se van a burlar, y tiene estudiantes que lo rodean, que empiezan a decirle, no, pero es que eres muy lento, tienes mala nota, contigo no se puede trabajar, se están reforzando esa autocrítica. ¿Va a poder participar en el aula? No, no va a poder participar. Entonces, es necesario que el mismo estudiante pueda, de alguna manera, identificar cuáles son sus propias fortalezas y en base a ese escudo pueda transformar esas debilidades en situaciones y aspectos que se podría mejorar. Y le puedes hacer preguntas, ok, ¿y cómo es que mejorarías esta situación? ¿No? Claro está que dentro del aula se puede fomentar se puede fomentar a través de recompensas, ¿no? Y en otras situaciones lo que yo sugiero es que también pueda conversarse en privado, ¿no? O, a ver, cuéntame, me gustaría que me des como un resumen de la clase para que tener tu nota de participación, porque es importante que participes en el aula. Por el momento lo voy a aceptar de esta manera, pero después sí me gustaría que poco a poco levantes la mano, ¿sí? Y empezar a hacerle preguntas. Es un proceso, va de menos a más. Es como como un escalonamiento gradual, ¿no? Como en el último casito que hemos visto, ¿ok? Muy bien, tenemos este pequeño cortometraje, ¿ya? Que dura 2 minutos, me parece. O sea, es muy, muy cortito, así que me gustaría, por favor, que presten atención a este cortometraje, que tal vez ya lo han visto previamente, pero sí sería interesante que lo apliquen en el aula, ¿ok? Voy a silenciarme solo 2 minutos y damos cierre.
Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante la forma. Entonces, para poder iniciar con cualquier tipo de actividad, lo que sí les sugiero es que si son niños o adolescentes, busquen algo llamativo para que ellos mismos puedan participar y puedan decir, ¿y ustedes qué hubieran hecho en este caso? Se escucha estrategias e incluso la forma de solución es completamente creativa y les invito a eso, ¿no? En la situación de fomentar en otros la búsqueda de solución por sus propios medios, ¿no? No esperar a que un adulto les diga qué es lo que tienen que hacer, sino buscar el aspecto de mediación. Y finalmente terminar pues con la escalera de metacognición, la famosa escalera metacognitiva. Larry, te escucho. Señorita, el video ha sido demasiado interesante y creo que demuestra que las dos personas que muestran conflicto no llegan a ninguna solución porque, bueno, las dos cayeron, pero tanto del conejo como el mapache, en vez de buscar conflicto o un problema, de ver cómo van a tratar de solucionar el paso, buscan una manera más, creo, civilizada, prestándose de alguna otra manera una buena solución para, y en buenos términos para que puedan pasar ambas personas. Y creo que si lo ponemos en práctica en nuestro día a día, en nuestro día cotidiano, podemos verlo porque hay personas que nos chocamos que son conflictivas, pues, ¿no? Porque en mi caso yo sí, con ese tipo de personas, yo sí me he cruzado, no solamente en el ámbito laboral, sino cuando también era estudiante, pues, ¿no? Pero yo trataba de buscar las soluciones más que todo. Muchas gracias, Larry, por tu comentario. Claro que sí, ¿no? Está en la situación de yo observo eso, yo observo ese problema en otros, ¿cómo es que yo lo podría resolver si es que estoy en la misma situación? Esa vendría a ser la perspectiva, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y por ahí para terminar, Mari, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio de nivel secundaria, que fue en Zapayán, pero los chicos eran, digamos, hijos de, o sea, que se habían quedado solos por el producto de terrorismo ya tiempo atrás, pero había también damnificados de Río Chillón, la cosa que eran chicos que estaban en riesgo. Entonces fui a trabajar a la zona, pero me tocó el curso de educación por el trabajo, pero me dijeron que yo no iba a conseguir nada porque los chicos no hacían nada, que ellos no cumplían absolutamente nada. Efectivamente,
pedí materiales para poder trabajar, no trajeron ni siquiera lana, ni crochet, nada para poder coser, ni destejer una chompa ya usada y nada. Entonces, la siguiente sesión, lo único que les dije, chicos, no trajeron nada, muy bien, entonces hacemos un nuevo proyecto. ¿Qué hacemos? Salgan todos y ayúdenme a recoger piedritas. Recogimos piedritas, los que podían recoger 50, 100 piedritas, aprovechando que el colegio no tenía el patio pavimentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a lavarlas y vamos a hacer unas grutas. Así que la clase siguiente me traen cartones y trabajamos. Entonces, les daba yo una oportunidad porque los chicos no tenían recursos económicos, creo que ellos no tenían el dinero y entonces se estaban quedando sin hacer nada. Entonces empezaron a trabajar. Pero en esto surge un problema con un muchacho que tenía más o menos como 16 años, a punto de cumplir 17, que estaba en segundo de secundaria. Entonces dijo que estaba enamorado de una niña que tenía 15 años y estaba en primer grado de secundaria. Pero él no quería estar en el salón, sino quería estar en el salón de ella y siempre paraba en la puerta. Y yo decía, ¿cómo desarrollo este conflicto, no? Entonces, la única solución era primera vez que trabajaba en un colegio así, de secundaria y nacional. Le dije, bueno, entonces has traído tus materiales, puedes ir a trabajar ahí en la puerta, pero no, porque si no la va a molestar, pero puede estar en la puerta del salón al costadito, ¿no? Bueno, así fue, hablé con el auxiliar para que no le reprendiera. Para mí lo importante era que el jovencito participase en la actividad y que él demostrase que podía desarrollar sus habilidades y el talento de la creatividad, porque era lo que me correspondía en educación por el trabajo. Efectivamente, el jovencito empezó a trabajar, y de tal manera poco a poco se fue integrando al aula, hizo el mejor trabajo, y le dije que él tenía que hacer las cosas con mayor ganas, habilidad, porque si estaba enamorado de una jovencita, que ella pues vea que él puede hacer cosas bonitas, que él puede hacer aplicado en el aula, que él tiene que demostrar que en realidad, ¿no? O sea, vale el aprecio que la señorita le está dando, que es el cariño, su confianza, pues, ¿no? Bueno, entonces él ha terminó la secundaria y hacía los mejores trabajos en educación por el trabajo. La verdad que se pudo rescatar a estos chicos, ¿no? Y entonces poco a poco se puede trabajar cuando uno empieza a tener empatía y todo, ¿no? Trabajamos así en el aula, todos venían con su serruchito, trabajamos todo lo que son reciclaje con palos de escobas, botellas, latas, y un día este muchacho, me acuerdo su nombre, Tito, un día agarra y le dice a los chicos que saquen sus casacas y habían hecho un camino, trabajaba yo en el tercer piso, hizo un caminito hasta el salón y me dice, Miss, ahora pasa usted por acá. Dije, ¿pero por qué? Le digo, si sus mamás tienen que lavar esto, ¿no? Sabiendo que muchos no vivían con su mamá. Y entonces me dice, no, me dice, queremos que pase por nuestra alfombra. Entonces, ¿qué hago? ¿Paso o no paso? Me pusieron en esa situación. Yo recién había terminado la universidad y no sabía qué hacer. Entonces yo agarré, bueno, entonces voy a pasar. Uno agarró el maletín, me agarraron el folder y pasamos, pues, pasé yo por las casacas hasta el salón y los chicos empezaron a hacer su trabajo, como siempre, educación por el trabajo. La verdad que estaban muy, muy entusiasmados, ¿no? Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas ¿No? gracias, Mari, por compartirnos tu experiencia dentro de ese periodo de educación para el trabajo. Me parece interesante que hayas buscado otras estrategias, ¿no? Porque la finalidad es buscar estrategias que se acoplen a las necesidades de los estudiantes y a los propios recursos, ¿sí? Esa me parece que ha sido una excelente solución. Muy bien, muchas gracias chicos por quedarse hasta el final. Esta es la última clase, me parece que por ahí ya está la señorita Angélica. Le voy a